Buenas tardes, Lady Espejo, ¿cómo me le va? Hola, profe, buenas tardes, muy bien. Bueno, voy a colocar que ya iniciamos en el grupo porque se duermen. Vamos a ver. ¿Tú descargaste la matriz de riesgo, Lady? O bueno, ya se las paso. No, señora, aún no. Ya se los paso. Listo, ya el grupo de WhatsApp le acaba de enviar la matriz de riesgo. Bueno, buenas tardes para los que ya se comenzaron a conectar. Bienvenidos. Qué pena, pero tuvimos una reunión a último momento y acaba de terminar. Por eso me tocó posponer la sesión una horita. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Bien, muchas gracias. Profe, Dígame. qué pena, quería hacer una pregunta. Es Una que ya arreglé el respuesta. nombre ahí de Ana Zoraida Payem y Joana Cubillo, entonces no sé si ahí sí está saliendo bien. La verdad no sé mucho de esto. Ya te digo. Gracias, profe. Bueno, aquí están Marta Patricia Devia, está Diana Hernández, Lady Espejo y Jamie Ivana Cuillos. Ah, sí, señor, gracias. Bueno, ya aprendió, ¿yo? Sí, señor, gracias. Bueno, ustedes sí alcanzaron a ver el video que les envié ayer de los riesgos para que los identifiquen y les quede claro esa información. Porque la clase de hoy es muy importante, matriz de riesgo. Ustedes se van a dar cuenta cómo se evalúa un riesgo en las organizaciones. Profe, buena tarde. No, la verdad no lo he visto. Estoy intentando esto, pero no lo he visto. Ya se, Sería los, mentirle. ya se los comparto nuevamente porque necesito que ese tema les quede claro. Igual Bueno, señor. fue lo que yo expliqué ayer de que cuáles son los factores de riesgo físico, mecánico, etcétera. ¿Vale? Sí, señor, gracias. Bueno,
Entonces ya se los comparto. Vamos a buscarlo aquí en YouTube. Listo. Entonces, miren este video, préstenle mucha atención, tomen atenta nota, porque eso lo van a necesitar para hacer ahorita la matriz de riesgo. Me confirman si ahora en el video hay audio. Y salud en el trabajo colombiano. Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale, gracias. En el día de hoy hablaremos sobre los diferentes factores de riesgos o peligros a los cuales podemos estar expuestos al desarrollar nuestras actividades como trabajadores. Iniciemos entonces con la definición de peligro. Peligro es toda fuente, acto o situación que tiene el potencial de causar daño a una persona, es decir, de ocasionarle una lesión o una enfermedad. La definición de peligro también aplica a las empresas, la afectación de la economía, el ambiente, los clientes o la imagen corporativa. Ilustremos la definición de peligro con un ejemplo. Un peligro en la fuente serían las escaleras. Un acto inseguro estaría dado al correr, subiendo o bajando las escaleras, y una situación peligrosa estaría dada, por ejemplo, si los escalones están resbalosos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad y consecuencia de no controlar el riesgo. En el caso de la banana, representaría esta la fuente, el peligro, y el riesgo sería la probabilidad en que alguien pisara la cáscara de banana y resbalara con ella. En cualquier tipo de empresa estamos expuestos a dos tipos de riesgos. Uno, a sufrir un accidente de trabajo, o dos, a enfermarnos laboralmente. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo principal disminuir estos dos riesgos. Nuestro primer factor de riesgo a estudiar son los riesgos biológicos o biorriesgos. Consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un ser vivo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. La exposición a factores de riesgos biológicos como virus, bacterias y parásitos, contenidos o no en secreciones biológicas como la sangre, la orina, la saliva o vómitos que pueden entrar en contacto con el trabajador y enfermarlo. Tenemos entonces los riesgos de infección por algún tipo de picadura o mordedura por algún animal, un roedor o un arácnido, así como también el riesgo de sufrir algún tipo de contaminación por elementos biológicos, tales como aquellos encontrados en las bateas sanitarias de nuestras oficinas, los fluidos o excrementos en nuestros baños. La prevención entonces es la fumigación para eliminar el foco del peligro y la utilización correcta de las normas de bioseguridad, es decir, la utilización de guantes y tapabocas, por ejemplo, al momento de hacer aseo en nuestros baños. El riesgo físico son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como ruido, iluminación, temperaturas extremas, presión, radiación o vibración. Estos factores actúan sobre el trabajador y pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición. El ruido es el contaminante físico más común en los puestos de trabajo, independientemente de la actividad de que se trate. El ruido constante no presenta oscilaciones y se mantiene constante a través del tiempo.
por ejemplo, el ruido de un motor eléctrico. El ruido intermitente presenta subidas bruscas y repentinas en forma periódica, por ejemplo, el accionar de un taladro. El ruido de impacto presenta variaciones rápidas en intervalos de tiempo menores, por ejemplo, el producido por los estampadores. La iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad que se presenta en los sitios de trabajo. No se trata de iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar. Cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiencia en la calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. Algunas de las medidas preventivas incluyen la limpieza de los aparatos de iluminación, la limpieza de las ventanas de la oficina, el cambio de los focos o tubos fluorescentes y el pintado periódico de los aparatos y las paredes de color claro. Riesgo químico. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Gases. Es fácil detectar la presencia de gas por su color o por su olor, pero hay otros gases que no se pueden ver ni oler en lo absoluto y solo pueden detectarse con un equipo especial. Algunos gases producen efectos irritantes inmediatamente y otros pueden advertirse únicamente cuando la salud está gravemente dañada. Los gases pueden ser inflamables o explosivos. Vapores. Muchas sustancias químicas líquidas se evaporan a temperatura ambiente, lo que significa que forman un vapor y permanecen en el aire. Los vapores de algunos productos químicos pueden irritar los ojos y la piel, y su inhalación puede tener consecuencias graves en la salud. Al igual que los gases, los vapores pueden ser inflamables o explosivos. Polvos. Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. El principal peligro de los polvos peligrosos es que se pueden respirar y penetrar en los pulmones. Las partículas más pequeñas son las más peligrosas, porque pueden penetrar en los pulmones y tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a ser parte del organismo, o pueden causar lesiones a los ojos. Pensemos unos momentos cuáles son los gases, líquidos o material particulado que podemos presentar en nuestras oficinas. Debió identificar que los químicos más comunes en una oficina son aquellos utilizados en los útiles de aseo. Por otra parte, si en su oficina tiene una cafetería o cocina, debe identificar si cuenta con el servicio de gas natural o gas propano. De ser así, debe tenerlo en cuenta para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación laboral que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Están directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido de la tarea, la carga mental de la tarea, la relación con mis compañeros de trabajo y el estilo de mando del jefe, y la atención al público, por ejemplo. El riesgo psicosocial perjudica la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, musculoesqueléticas y mentales. La prevención es la realización de pausas activas, la capacitación en el manejo de estrés y el estilo de vida saludable. Los riesgos biomecánicos son aquellos dados por los movimientos repetitivos que hacemos al ejercer nuestra labor. Por ejemplo, el uso constante del teclado del computador o del ratón, las posturas prolongadas que tenemos sentados frente a nuestro escritorio o el sobreesfuerzo en el manejo de las cargas. El riesgo es el de sufrir el túnel carpiano, sufrir algún desorden muscular o incluso una hernia. Para prevenirlo, debemos realizar pausas activas constantemente en el transcurso del día laboral, verificar la organización de nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, que nuestro monitor esté a la altura adecuada, nuestros pies pegados al suelo o utilizar un descansapiés,
o nuestra espalda recta utilizando nuestra silla. Los riesgos locativos se refiere a las condiciones de seguridad geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Se incluyen las deficientes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, señalización o ubicación inadecuada de extintores, la carencia de señalización de vías de evacuación, estado de vías de tránsito, techos, puertas, paredes, etc. Este factor de riesgo locativo es una de las causas más importantes de accidente de trabajo, ya que constituye una condición permanente de la labor. Por lo tanto, las características positivas o negativas que posean son una constante durante toda la jornada laboral, y de ellas depende el alto grado de seguridad, el bienestar y la productividad de los trabajadores. El riesgo tecnológico, como su nombre lo indica, está directamente relacionado con el uso de la tecnología, ocasionando peligros como una explosión, fugas, derrames o incendios. En una oficina, el principal riesgo tecnológico es el de sufrir un incendio por un cortocircuito o que uno de nuestros trabajadores esté expuesto a una descarga eléctrica. Para ello, es necesario el mantenimiento de nuestras redes eléctricas y de gas, la capacitación a las brigadas de emergencia contra incendio y el almacenamiento adecuado de nuestras sustancias combustibles. El riesgo público. El riesgo público es un suceso que puede afectar a una persona o a una comunidad determinada sin necesidad que alguna de estas tenga algunas características en particular. Para una empresa, los peligros están dados por algún atraco, hurtos, atentados, desorden público o accidentes de tránsito. La prevención es la capacitación en el riesgo público, es decir, qué hacer durante, antes y después de alguna de estas situaciones. Por último, tenemos los fenómenos naturales, es decir, los peligros a los cuales podemos estar expuestos a un sismo, un terremoto, un vendaval, una inundación, un derrumbe o una granizada, dependiendo de la ubicación geográfica en donde nos encontremos. Las medidas preventivas son la elaboración de un plan de emergencia, en donde se estipulen los protocolos y procedimientos que se deben seguir en caso de una emergencia, así como también la conformación de las brigadas de emergencia, la brigada de emergencia de búsqueda y rescate, contra incendios y primeros auxilios. Listos. Entonces, espero que con este video les quede claro el tema que vamos a ver a continuación, que es la matriz de riesgo. Profe, tienes un eco. Ahora, Sí, señor. ¿ya? ¿Ya se arregló? Sí, señor. Ok. Creo que es esta. Bueno, ¿están viendo la matriz? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, una matriz de riesgo es una herramienta que se utiliza acá en Colombia y a nivel mundial. Nosotros la vamos a hacer bajo la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Entonces la acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Sin embargo, este es el archivo que tienen en la evidencia número 2. Entonces, una matriz de riesgo es donde nosotros vamos a examinar, evaluar y a colocar medidas de intervención de un proceso, de una zona, de una actividad, de unas tareas que haga cada miembro de la organización. Se van a examinar todos los puestos. ¿Sí? Y ustedes van a hacerme una matriz ahorita con las indicaciones que yo les voy a dar. Entonces,
todos conocen el puesto de una recesionista. ¿Lo han visto? ¿Han visto qué hace? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces Sí, visualicen el puesto de una recesionista, donde hay dos recesionistas en ese lugar. Tienen computadores de última generación, el puesto es muy antiguo. Supongamos que es la recepción de un buen hotel. Tienen sillas ergonómicas, tienen buena iluminación, etcétera. Entonces, nosotros en la matriz lo primero que vamos a examinar es columna por columna. Entonces, la primera columna nos dice qué tipo de proceso nosotros vamos a evaluar. Entonces, toda la parte de recesión hace parte de un proceso administrativo. Entonces, por eso en esa parte se coloca administrativo. Vamos a agrandar un poquito para que logren ver mejor. Ay, ¿ahora qué le pasó al Excel? Listo. Ahora, zona o lugar. ¿Cuál es la zona o lugar que nosotros vamos a evaluar? La recepción. ¿Sí? Actividades. Entonces, los recesionistas o las recesionistas hacen actividades secretariales. ¿Sí? Tareas. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que, de forma general, decir cuáles son las tareas que desempeña ese puesto. Entonces, una de esas las voy a mencionar: atención al cliente, mensajería, archivo, facturación, llamadas, digitación, etcétera. Entonces, ¿saben lo que significa rutinario, sí o no? No, señor. La frecuencia, ¿Cómo? la cantidad de veces que se repite una jornada. Bien. Bueno, rutinario es cuando la persona hace esa actividad todos los días. Yo me hago Se oye muy mal. claro. No, profe, no se le escucha. Se le escucha. Profe, se escucha mucho lento. Se escucha muy mal, profe. Como si fuera en servicio público. No, pero ese no soy yo. O sea, alguien tenía el micrófono abierto, por eso los silencié a todos. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Es que alguien va en la calle y tenía el micrófono abierto. Entonces, todavía siguen viendo la matriz, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, rutinario sí o no. Rutinario, ¿qué quiere decir? Si esa persona hace esa labor todos los días durante un tiempo determinado, durante su jornada laboral. Entonces se coloca así. En este caso nos dicen cuáles son las personas que están expuestas. Entonces, son dos, como les mencioné en el ejercicio anterior. Por favor, silencio para que puedan escuchar todos. Listo, entonces vinculados, como les mencioné, son dos vinculados. Entonces acá ustedes miran si son temporales por cooperativas, si son independientes, contratistas. Listo, se dejan los mismos dos. Aquí, en esta parte, peligro, que se divide en clasificación y en descripción, yo acá se los voy a poner más grande para que logren identificar qué significa descripción y qué significa clasificación, porque esta misma actividad la he hecho en diferentes equipos y confunden ciertos términos. ¿Listo? Entonces, el peligro se divide en clasificación y en descripción. Entonces, nosotros vamos a evaluar factor por factor. En este caso, tengo el ejemplo de posturas inadecuadas. Posturas inadecuadas, ¿a qué riesgo se clasifica? Hace parte de un riesgo biomecánico o ergonómico.
Por eso acá colocamos posturas inadecuadas y colocamos biomecánico. Lo primero que ustedes tienen que colocar es el factor de riesgo. Ejemplo, si nosotros colocamos acá otro factor de riesgo, que es contenido de la tarea, ¿a qué riesgo equivale? A riesgo psicosocial. Vamos a ver si ustedes están atentos. Si yo coloco, ay Dios mío, se me fue esto. Si yo coloco acá, vamos a copiar esto aquí, chan. Si yo coloco acá, iluminación, ¿a qué factor de riesgo equivale? ¿A qué riesgo? Físico. Es un riesgo físico. Correcto. Listo. Excelente. Eso es lo que yo quiero. Vamos a agrandarlo acá. Riesgo físico. Listo. Si yo coloco acá. Si yo coloco acá. Movimientos repetitivos. ¿A qué? Biomecánico. Correcto. Biomecánico. Correcto. Ergonómico o biomecánico. Sí, señores. Vamos a hacer este ejercicio porque yo necesito que a ustedes les quede claro esto. Entonces, si yo coloco acá COVID-19. Riesgo biológico. Biológico. Correcto. Si yo coloco acá golpes. Riesgo físico. No, No biológico. no, golpes. Osteomuscular, algo así. No. Mecánico. Mecánico. Acuérdense que no confundan los que producen enfermedades, que los físicos no tienen nada que ver con los golpes. Cuando usted, mecánico. Listo, cuando usted tiene golpes, amputaciones, lesiones, eso hace parte de los riesgos mecánicos, que no se lo olvide cuando nosotros manejamos máquinas y herramientas. Vamos a colocarle otro acá. Si yo coloco un factor de riesgo gases, ¿a qué riesgo equivale? Químico. Riesgo químico. Químicos. Perfecto, químico. Vamos con el último. Si yo les coloco acá robo. Robos. Un riesgo público. Público, correcto. Entonces, que no se les olvide. Ustedes primero identifican el factor de riesgo del puesto que van a evaluar y luego lo asocian con el riesgo. Listo. Entonces esta parte está clara. Entonces, ¿cuáles son los efectos posibles en el tema de posturas inadecuadas? Si la persona se sienta mal, ¿sí? Vamos a tener problemas lumbares. Entonces, acá le tengo otro ejemplo. Si la persona, este contenido de la tarea de un riesgo psicosocial, le va a dar estrés, agotamiento físico, mental, problemas gástricos. Eso usted lo tiene que identificar. ¿Cuáles son los problemas que le puede causar ese factor de riesgo? Entonces, vamos acá a una parte muy importante. Vamos a agrandar esto un poquito. Entonces, acá nos hablan de controles existentes. ¿Qué son los controles existentes? Para los que están acá presentes y los que van a ver la repetición o la grabación. Los controles existentes son los controles que tiene la empresa al momento de usted hacer la inspección visual
ir al puesto de trabajo y evaluar ese puesto. En este caso, tenemos que referirnos al factor de riesgo que estamos examinando. El primero es posturas inadecuadas. Entonces, para ustedes, bueno, ya esto porque lo tengo aquí, ¿qué es lo que nos produce esa postura inadecuada? La fuente es la silla. Entonces, aquí tenemos que ver si esa silla es ergonómica, sí o no. Entonces, en este caso, si es una silla ergonómica, ese es el control que tiene la empresa para mitigar las posturas inadecuadas. Entonces, se coloca. Medio es el lugar de trabajo, pero el medio tiene que ver algo con las posturas inadecuadas. No, se deja en blanco. Individuo es la persona que se va a evaluar, en este caso los colaboradores o trabajadores. Yo veo que cuando dicen mi inspección, la señora o señorita o las señoras o señoritas hacen pausas activas para mitigar las posturas inadecuadas. Entonces yo coloco acá posturas inadecuadas. Listo, nosotros nos vamos ahora a evaluación del riesgo. Acá en esta matriz tienen unos, si usted le da acá, mire que salen las notas, pero usted se va acá. Vamos a evaluar primero nivel de deficiencia. Entonces nos vamos acá donde dice instrucciones del formato. Entonces acá están todos los formatos que vamos a utilizar. En este caso es el primero, nivel de deficiencia. ¿Qué hacemos nosotros? Leemos el significado y colocamos el valor. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que evaluar bien la matriz de riesgo. Tenemos que tener una mentalidad de no valorar por encima ni por debajo. Mediante, ojo, y siempre es el factor de riesgo que estamos evaluando. Si yo estoy evaluando posturas inadecuadas, no puedo evaluar basados en, que hay mala iluminación. No, porque cuando llegue iluminación, esa es otra fila que hay que evaluar. En este caso estamos evaluando posturas inadecuadas. Como hay medidas de control, hay una silla ergonómica y la persona hace pausas activas, tenemos que saber valorar la matriz. En este caso, yo leo, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes es moderada o ambas. Entonces, yo voy a colocar el número 2, es un riesgo medio por las medidas de control que tiene la empresa en el momento. Me voy a la matriz y coloco el número 2. Después viene nivel de exposición. Volvemos a irnos a la matriz, es la que está acá abajo. Volvemos a leer el significado. Entonces yo coloqué 3. ¿Por qué? Entonces el significado nos dice, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral y por tiempos cortos. ¿Por qué? Porque una recepcionista puede que esté sentada todo el tiempo o puede que no. Pero yo al momento de hacer mi valoración vi que estaba de las 8 horas de su turno laboral, 6 horas está sentada. ¿Sí? Entonces por eso le doy esa valoración de 3, que es frecuente. Me voy a la matriz y coloco el número 3. Viene nivel de probabilidad. Acá nos dice que el nivel de probabilidad es ND, nivel de deficiencia, por NE, nivel de exposición. Lo que hacemos es simplemente multiplicar y se coloca ahí, ¿sí? El número. Después nos viene interpretación del nivel de probabilidad. Vamos a la matriz nuevamente. Nivel de probabilidad. Como nos dio 6, ¿sí? La multiplicación de los dos anteriores, vamos a buscar dónde se encuentra 6. Entonces, acá se encuentra en esta medida, que es medio. Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente. Es posible que suceda algún daño alguna vez. Es correcto. Entonces, yo ahí coloco medio. La palabra. Después nos vamos al nivel de consecuencia. Vamos otra vez a las tablas. Nivel de consecuencia. Volvemos a leer el significado. Pam, pam, pam. Y colocamos el número. Yo lo coloqué 10 porque hay medidas de intervención. Una silla ergonómica y la persona hace pausa activa. Pero si yo no tuviese silla ergonómica y no haga pausa activa, le podría poner 25 o 60. Pero usted, un riesgo que es postura inadecuada, no va a poner la muerte, porque ahí está valorando mal. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los riesgos que nos pueden producir la muerte. Entonces ahí simplemente yo coloco el valor de 10. Entonces nivel de riesgo. Nivel de riesgo, presten atención, es multiplicar el nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. Entonces multiplicamos 6 por 10, nos da 60 y colocamos el número. Como esta tabla está
formulada, enseguida me va a dar el color. En seguridad, el color verde quiere decir, en seguridad industrial, que es un riesgo moderadamente seguro. Si nos saliera un color amarillo, hay que tener precaución con ese riesgo. Y si nos sale un color rojo, ese riesgo es peligro. Hay que atacarlo inmediatamente y tratar de mitigar de que no sea algo grave. Entonces nos vamos a la siguiente columna. Nos dice interpretación del nivel de riesgo. Entonces nos vamos otra vez acá a las tablas. Nos vamos a esta. Como nos dio 60, nosotros buscamos el rango. ¿Dónde se encuentra 60? 60 está entre 120 y 40. Leemos el significado. Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Mantener las medidas de control existentes. No, este es el siguiente. Y su rentabilidad. Entonces acá nosotros simplemente colocamos el 3, el número romano, lo colocamos acá. Nos vamos a aceptar el nivel de riesgo. Aquí donde nos vamos a dar cuenta si nuestra valoración fue acorde al riesgo que estamos valorando versus los controles que hay en la empresa para ese factor de riesgo. Entonces, nos vamos que fue 3. La matriz nos dice, 3, el riesgo es aceptable. Acá no me pudiese dar ni 2 ni 1 porque me dice que no es aceptable. Un riesgo no puede ser aceptable cuando produce la muerte o daños graves, pero como es algo moderado, ese puede colocar aceptable. Entonces ahí nos damos cuenta, ok, valoramos bien el riesgo. Y acá vienen unas medidas de intervención. Estas medidas no me las pueden dejar en blanco. Tienen que colocar una, siquiera, porque de ahí es donde depende de nosotros cómo vamos a mejorar ese riesgo para que no suceda. Entonces nos vamos acá en este mismo formato. Nos dice ¿qué son medidas de intervención? Describa si se necesitan controles nuevos o mejorados según la jerarquía. Entonces nos dicen el proceso de eliminación significa modificar un diseño para eliminar un peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, como estamos evaluando posturas inadecuadas, ahí no colocamos nada porque no aplica eliminación. Nos vamos a la sustitución. Sustitución nos dice sustituir un material menos peligroso o reducir energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza de amperaje, presión, temperatura. Entonces nos vamos acá. Tampoco aplica sustitución para el factor de riesgo que es postura inadecuada. Controles de ingeniería. Nos vamos a la tabla y miramos qué dice control de ingeniería. Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramiento, acústico, etcétera. Tampoco le pega al factor de riesgo que estamos evaluando. Nos vamos para acá para controles administrativos y señalización de advertencia. Nos vamos acá. ¿Qué dice? Instalación, alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos de control, de acceso, capacitación del personal. Esto sí pega. Entonces acá colocamos. Esa persona necesita capacitarse en un riesgo ergonómico. O sea, ¿qué le queremos decir? Que tiene que tener una cultura ergonómica adaptable a su puesto de trabajo, que se tiene que sentar bien. Y la última son elementos de protección personal. Para el riesgo de postura inadecuada, ¿necesita un EPP? Les pregunto. No, señor. Ok, se deja en blanco. No, señor. Entonces, siempre acá, alguno le tiene que pegar dependiendo del riesgo que nosotros vayamos a valorar. Entonces, en el segundo ejemplo que yo estaba sacando acá, entonces nosotros vamos a valorar. ¿Ustedes qué van a hacer? Trabajo en equipo. Ahora vuelvo y los divido en grupos y me van a hacer una matriz de riesgo. Los aquí presentes están trabajando o estudian o están desempleados. Todos los que están acá. Hay 27 personas conectadas. En este momento me dirijo para el trabajo. Listo. Entonces, los que trabajan van a compartir con sus compañeros a qué riesgos están expuestos ustedes y lo van a colocar en su matriz. Trabajan en equipo, 5 factores de riesgo máximo. Mínimo me hacen 3. ¿Vale? Los que no trabajan pueden mencionar su antiguo trabajo. Los que nunca han trabajado pueden mencionar los riesgos que ustedes tienen como estudiantes o simplemente básense en el modelo que les acabo de compartir.
el puesto de recepcionista para que me hagan 5 factores de riesgo máximo, mínimo 3, y me puedan hacer la actividad, que es la evidencia número 2. Preguntas, dudas e inquietudes. ¿O todo claro? ¿Seguro? Profe, ¿pueden escoger los diferentes cargos que hay en una empresa? Tú puedes coger lo que tú quieras, pero si, por ejemplo, basados en que ya ustedes conocen el cargo, la empresa, no inventado. O si lo van a inventar, lo hacen con el cargo de la recepcionista. ¿A qué riesgo puede estar una recepcionista expuesta? Ah, ok. Listo, ya los voy a separar en grupos y me van a comenzar a hacer las actividades. Sí, señor. Gaby, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Las tareas? ¿Ya tendió la cama? Hágame el favor y mire las tareas. Pueden cerrar micrófonos, por Listo. Entonces, el resto queda en la página y que en la página, los que quedan en la sala principal, se van a dar cuenta, ya comencé a iniciar la sala, armé 4 salas más, de a 5 personas cada sala, para que comiencen a ir trabajando. Y ahorita me meto en cada sala para hacerle preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que nos tocó a nosotros en el grupo. Aquí vemos todavía, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7. 9. Vemos Ah, 13 no, aún. sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, señora. Sí. ¿Será que sí nos toca a nosotros? Es que en esta sala vemos 14 asistentes todavía. Ah, todavía vemos 14. Yo no veo sino 6. No, me parece 14 asistentes. Y ayer aparecía sala y todo, no aparece nada todavía. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o esperamos? Pues no, empecemos entre nosotros a ver qué pasa. Sí, porque yo veo 2, 4. Yo sigo viendo 6 nomás. Pues mira que yo, donde dice reunión, van 14 minutos, 21 segundos, aparecen 14 asistentes. A mí me aparece así, no sé. A mí no me aparecen sino los 6. Me Hay parece. 3 sin... Ah, pero sí está el nombre de la persona.
¿Qué hacemos? ¿Empezamos? Pues yo creo, pues, que me imagino que nos tocó fue así. ¿Alguien puede compartir la pantalla? ¿Nadie puede compartir la pantalla? Ya, ¿sí la ven? ¿Sí la- Sí, ya empezó a... Entonces, Entonces ahí podríamos... En una de esas podría ser... Ah, pero ya tenemos... no, pero el contador secretaria, ¿no? también serviría. No. ¿Quién trabaja? O sea, alguno que esté trabajando o si no toca como dijo el profesor secretaria, ¿no? ¿Sí? Pues como, porque puede ser un vez de secretaria, podría ser un puesto administrativo. Tengo entendido que el profesor dijo que si era para inventarlo, tenía que ser secretaria. Y si alguien trabajaba, podía darnos de algún trabajo ejemplos de algún trabajo. Pues yo en el momento no trabajo, pero sí he trabajado. Pues yo trabajo de operaria en una máquina, en una empresa de guante. Puede ser, Ese podría ser. sí, claro. Señora. Entonces ahí sería Ahí sería. varias causas. Espere. El proceso de ella es Ahí sería producción. El proceso sería producción. sí, El proceso de ella administrativo, sería producción. administrativo, atención, Ya que ese es lo que el profe hizo, que era el desempeño de la recepcionista. Ese es el ejemplo para guiar. sí, pero estoy buscando efectos en la salud, o sea, el trabajo más o menos, ¿cuál sería El de ella para mí sería producción. O sea, Es empezando operario. a operario, operar. ¿cierto? Pero no lo encuentro. No, tendría que escribirlo ahí en el cuadro que está después de la recepcionista. Ah, ya, aquí. Aquí tendría que escribir. Sí. Secretario. Pues. Pues yo lo entendí, sería en vez de administrativo, sería producción, ¿no? Producción. Ah. Pero es que ella trabaja aquí. Producción. ¿No? Sí. Tan pequeño. Secretaria de recepción administrativo. Atención. Proceso administrativo. Ah, ya lo entendí. Donde dice administrativo sería ¿de qué sería? Proceso de producción y operario, ¿cierto? Operario, sí. Sí, pero es que no me deja escribir, pero a ver qué pasa. Mamá.
¿Tú estás desde el celular? Producción, sí. Producción y... Espérate. Sí, porque no he podido descargar el celular. Esta Yo puedo escribir, pero si alguien por favor me explica cómo comparto la pantalla, porque la verdad no sé en esta cómo se comparte. Ya le Pues si quieren, no, deja de compartir. Yo me acabé de conectar desde el computador y yo les ayudo a compartir desde el computador, a ver si se puede. Ya. Listo, listo. A ver. ¿Ahí están viendo? Ya empezaron a compartir. Sí, ya. Sí, señor. ¿Se fue? Sí, claro. Horario. Producción. Ya. Ahí le doy a habilitar contenido, ¿cierto? Sí, sí, sí. Habilitar contenido. Ahora sí. Entonces, ahí donde dice administrativos, borramos eso y colocamos operarios. No, hágalo debajo para que quede en el profesor. Sí, abajo. Entonces ahí es productivo, ¿cierto? Producción. Listo. La Que siguiente sigue es operario. operario. No, Ahí es sería el lugar planta. donde sí. ¿Planta? El lugar sería la planta. Sí, tienes toda la razón. Y en el siguiente sí sería el Actividades. operario. Buenas tardes, una pregunta, ¿es solo una matriz por grupo o es una matriz por grupo y otra individual? No, creo que es en grupo. No, es en grupo, es en grupo. Trabajemos En en grupo, esta. aquí no van a hacer nada individual. Aquí ustedes trabajan en equipo en esta sesión en línea y cada quien me va a montar la misma matriz individual allá en territorio. Aquí trabajan en el grupo, pero es un solo archivo, pero todos me los colocan individual. Los que están en este grupo, Lady, Laura, Isabel y los demás, me la colocan cada quien en territorio. La idea es que ustedes trabajen y aprovechen este tiempo. Entonces, ahí serían las actividades que Ella realizan. dice las actividades que realiza, sí, señora. Por ejemplo, en mi caso me toca empacar guante, soplar guante, escoger guante. Empaque, ¿Qué coma, empaque, selección. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que dijo? Seleccionar. Empacar, seleccionar. ¿Qué más? ¿Lo que más dijo? Venga, pero es que ahí iría el cargo, porque eso iría en tareas. Mire que... Mire, la sí, ahí dice secretaria, donde dice que debajo de secretaria va operaria, ahí dice atención al cliente, pero eso es lo que ella hace, el desempeño de lo que ella está haciendo. Por eso, las tareas, o sea, la operaria va a empacar. Eso es lo que está haciendo ella, empacar, seleccionar, ¿qué más es lo que ella le toca ahí? Sí, ahí estamos bien, ahí vamos bien. Así como está.
Sí, ahí sí siguen las tareas que realizamos. Correcto, ahí sí siguen las tareas. Ahora que estamos. Sí, señora, ahí va bien. Buenas tardes, qué pena. Es que Buenas quisiera saber, no sé si aparezco con ustedes, es que tengo el celular un poco mal y no me permite ver algunas cosas. Pues tranquila, Pues sí, trabaje con nosotros. aparece ahí, si usted está hablando con nosotros, porque apareces. ¿Sí? Ay, bueno, listo. No solo separan. Listo, gracias. Señora. Agrega las comas. Empate. Sí, claro, ¿cómo van a separar? Claro. Sí, seguimos esperando que llegue Montserrat. Bueno, ahí está bien, gracias a Dios. Pues sí, esperemos que... Ahí, así, empaque, selecciona. ¿Qué más? ¿Serviría manejar máquinas? ¿No? Usted, eso es. Pues ahí Manejo de usamos la máquina. Sí, selladora. claro, manejo de máquina. ¿Cómo? Se usa la máquina de brillar el guante o la de sellar el guante. Máquina selladora. ¿Sí? Pues ponga un uso de máquina. Pues ponemos manejo de máquina y pues ahí ya podríamos poner etcétera. Exacto. Puede ser. Máquina, manejo de máquina. Manejo de maquinaria, ¿no será? ¿Así? Que a mí se me ve. Manejo de maquinaria. Eso. Qué pena, ¿de ese trabajo se trabaja en cadena? Pues yo le entiendo al profesor que lo que estamos haciendo en este momento en el grupo, pues cada persona, digamos, pues, donde está mirando el Excel lo puede ir completando igual que la persona que nos está compartiendo la pantalla. Creo que me metieron a mí aquí al grupo, acabé de enterar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, casi no me puedo conectar. Estaba en la reunión. Aquí acabamos de ¿Colocó algo empezar. más ahí o dejamos así? Rutina diaria. ¿Cómo es? Rutinario, sí o no. O sea, que si eso le toca todos los días o es variable. O sea, rutinario escribir, no así como dice. Coloque rutinario. coma etc. Para que se complemente más. ¿En vinculados qué tocaba colocar? ¿Tocaba mirar La qué era? cantidad de personas. Primero, rutina. Ya puso rutinario. Rutina. Sí. Así todos los días toca el mismo, la misma operación. Laborar el X. ¿Cuántas personas trabajan en lo de los guantes? Pues en la empresa trabajamos como 60, sino que pues en la zona de empaque trabajamos como 12. Sí, la empresa es una sola área. O sea, como estamos seleccionando esa área, solo las personas que trabajan ahí y ya toca en expuestos cada cuánto, o sea, quiénes se dividen en esas áreas. O sea, si tú dices que en ese de operario son 12 y después se dividen en el resto de si es temporal o a largo plazo. Pues esa es la rutina y que ahí tenemos todos son diaria. vinculados o todos son temporales o independientes. O sea, van y vienen. Todos somos vinculados. Entonces, ¿cuántos son vinculados? Yo me conecto acá para poder bajar las cosas porque no he podido. En vinculados son 12, ¿no? 12. Sí, porque se repite. No, sí, no, en total sería que se repetirían los 12.
Y en total se repetirían los 12, sí, señora. Pero no toca completar en administrativos eso de temporales y cooperativos. Pues eso es lo que yo le estaba preguntando a ella. Ella dice que todos son por planta, entonces todos tienen seguro, porque temporales, supongamos, lo quiero contratar por la temporada, es cuando hay temporada. Y independientes que vengan de otra empresa a trabajar ahí. ¿Sí? Ahora entiendo por qué estás más amargado en el negocio. Porque ellos se acaban de casar y tú no pudiste hacer nada para evitarlo. ¿Tienen les toca sería de acciones repetitivas? Acciones repetitivas. Pero falta poner el valor en las dos casillas del medio. Pero es que En este caso no hay empleados independientes ni hay empleados temporales. Una sola, no entendí nada. Si los dos Estamos, empleados mira, y lo que por te están empresa, diciendo es que en estos todos no están debe haber vinculados. Perdón, compañera, estamos en la O elaboración sea, ahí te está de... diciendo que todos están vinculados, ninguno es temporal y ninguno es independiente. Ah, bueno. Está bien. Ahí en el otro sector, movimientos repetitivos. Estamos presentando. Deberían apagar los micrófonos si no van a hablar. Es que se escucha entrecortado los demás. Sí, se está escuchando entrecortados. La matriz que estamos haciendo, la GS45, es con base en la empresa de alguna de las chicas que está en el grupo. Sí, en el momento sí estamos haciendo de unos señores que trabajan en la empresa de guantes. Ah, bueno, listo, ok. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ese trabajo es de movimientos repetitivos? Sí, el de fabricación de guantes. Sí, podría ser, o no sé si también podría ser me imagino que que los insumos de esos son de olores fuertes. También los químicos que se manejan. Pues ahí es donde los tenemos que clasificar 5 veces, ¿no? Entonces, pues nos sirve todo eso, digamos, de los químicos. En el otro cuadro de abajo se puede poner la de repetitivos y ahí nos van saliendo los 5. Ah, sí. Entonces ese podría ser químico. Pero pues primero coloquemos el de movimientos repetitivos, ¿no? Que es como el más común. Sí, también puede ser. ¿Esos son repetitivos o rutinarios? ¿Todos los días el mismo movimiento? Claro, porque repetitivos, rutinarios es que lo haces todos los días y se colocan en primera fase. Aquí ahorita estamos hablando como los ergonómicos, por decirlo así. Ah, ya. Listo, ok. Ese repetitivo es biomecánico también. Sí. Es que estoy mirando aquí por fuera lo de la... Ese es ya el otro de defectos y problemas en la salud. ¿Este podría ser el túnel ese del carpo? El túnel del carpo, sí, el túnel del carpo. O problemas, ¿esos son también problemas de articulaciones? Pueden generar problemas en el túnel del carpo. Ese es el más común, sería el nombre técnico. No entendí bien, ¿cuál va ahí? Perdón. ¿El túnel del carpo? Pero bueno, es una opinión. Ayer estaba diciendo que el túnel del carpo ya no es una enfermedad laboral.
Ay, sí, verdad que eso es lo que... No, pero eso es una consecuencia. Ah, No, pero señora. sí, es una consecuencia, sí, sí, sí. Es una consecuencia. Ah, bueno. Túnel del Carpo. Es que yo creo, no sé si estoy bien, si estoy mal, es que en descripciones, ¿cómo es que era? Ah, era riesgo físico, no movimientos repetitivos. En este, ¿En cuál es la debió, descripción? No, porque cuando son físicos es porque tú estás alzando algo muy pesado, ¿sí? O tienes una mala postura o algo así, pero ese como son movimientos de que tú tienes que estar revisando y mueva la muñeca y mueva la muñeca, por eso son movimientos, túnel de carpo y biomecánicos. ah, bueno, está ahí. Túnel del Carpo. Aunque ese podría ser otro, digamos que a la hora del empaque, al cerrar la caja o algo así, tengan que alzar pues ese montón de cajas y la postura también esté afectando la espalda, dolores lumbares, ahí ya iríamos el tercero. O sea, el primero es movimientos repetitivos, el segundo es lo de los químicos y el tercero es de la postura, ¿no? Sí. Y la fuente sería el de empacar. Pero no lo puedo cerrar. No, puedes subir a ver qué dice en el ejemplo, por favor. Dice silla ergonómica. Silla ergonómica. Pero aquí la fuente sería la máquina de hacer los guantes. No, porque la silla ergonómica era la que le producía las posturas inadecuadas a la recepcionista. Entonces, en este caso, el movimiento repetitivo que le produce el túnel del carpo es estar repitiendo el movimiento para empacar. Pero, sí, ¿cuál es la fuente ahí? O sea, la fuente es como algo mecánico, o pues yo lo tomo así, ¿no? O sea, si digamos puede ser la banda por donde van saliendo los guantes, pues yo lo tomaría así, que hace que el movimiento de la mano sea rápida. Pero digo yo que la máquina de hacer los guantes. Sí, sí. Pero eso de tener algún nombre en especial, la que maneja eso de los guantes, ¿tiene algún nombre en especial esa parte donde están en el empaque? Es que hay una máquina que es la que se seca el guante, otra la que brilla el guante. Y en la cual hacen el movimiento repetitivo. Sí, en el empaque. En el empaque, pero es que en el empaque no se usa máquina. Etcétera. Entonces, ¿qué se utiliza para el empaque? O sea, ¿se caen en cajas o cómo cae el guante? ¿O cómo llega para el guante? Es que ya Pues está, lo que como ya le digo, está dices, dividido por zonas. Entonces a uno le entregan, por ejemplo, el guante derecho e izquierdo, y eso nada más va cogiendo un guante izquierdo, un guante derecho, y lo mete en la bolsa, y ya. O sea, ese es el movimiento repetitivo que uno hace. Entonces sí sería empaque. Máquina de empaque, porque estamos hablando de la máquina que empacan, tenemos un movimiento repetitivo para sellar. Pues de pronto la sellar, por la máquina de empacar. ¿La selladora? Que es el que mueve las manos, el que echa la bolsa y eso. ¿Sería Exactamente, entonces pues la fuente necesariamente no tiene que ser una máquina porque como ya está diciendo que ya pues llevan como un guantes derechos, guantes izquierdos y ellos entonces para mí la fuente sería como, no sé, como el plástico donde guardan los guantes o algo así. No, porque lo que le está usando la mano es la agarrada de los guantes a empacarlos a la bolsa. O sea, el movimiento repetitivo es empacar. Pienso yo que es así. Entonces es la máquina, la empacadora, la de sellar o la de empacar, no sé cómo la llaman allá. No, porque, no, es que tú no has entendido, o sea, en la fuente necesariamente no tiene que haber una máquina, porque como ya está diciendo, no hay máquina ni para guardar ni para sellar. Ellos mismos la guardan en la bolsa, entonces sí puede ser la de empaque. Pues entonces la fuente tendría que ser el operario, directamente. Exactamente.
Eso está mejor. Sí, porque si no tiene máquinas, pues es la misma persona. Pero es que, a ver, lo que es la Pero es que persona ella no hace está afectada. ¿Y por qué está afectada la persona? Por el movimiento de empacar. Entonces la fuente que le produce la enfermedad es empacar. Sí. Sí, es empacar. La fuente es empacar. Miren, yo miro aquí una matriz que yo tengo aquí en la oficina. Por acá está. Esto acá. Sí, el empacar podría ser. No sé dónde está la matriz. Y ahora ahí dice el medio. Allá tiene Pero es que me toca ponerme las gafas porque no veo la matriz que tengo acá. A ver, para guiarnos por esta. Ay, ya me perdió. nivel de eficiencia. En el siguiente cuadrito también se podría poner pausas activas. Le preguntaba si ¿será que ellas sí hacen pausas activas? Sí, claro, tiene que hacerse. Hay movimientos repetitivos. Sí, Tiene pues que hacer como pausas activas. para Sí, irlo tiene- llenando, se podría poner de donde dice individuo, poner pausas activas. Pausas activas. Sí. Individuo, pausas activas. Ahí, sí. Y ahí el que estamos haciendo tiene los mismos valores también que el del ejemplo. Lo que pasa es que los copió y los repitió tal vez. Ah, yo sí iba a decir porque se supone que es como de más riesgo el que estamos haciendo. Sí. Nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad. Entonces acá hay que mirar cuál es el nivel de... Si es alto, muy alto, medio. Yo creo que es muy alto porque eso es muy caliente, sí. No, este está muy chiquis y no veo. Estaba mirando un archivo en la cual pues también la fuente no puede ser ninguna. Espera un momentico, yo entro acá. Pues yo miré en un archivo y ahí dice que la fuente pues no puede ser ninguna, pues porque de todas maneras no hay ninguna máquina o algo que le esté haciendo daño, porque o una de dos, o usted todo el tiempo está de pie o está sentado, pero estamos hablando de las manos, no de la cadera ni la forma de sentarse. Entonces ahí en fuente pues yo diría que es ninguno. Y cuando pues digamos como dolor de pies o algo así, que podría ser la cuarta, ahí sí se puede decir que es por todo el tiempo estar de pie.
Espérate, tenemos en un lugar acá. Estoy buscando la que sea como parecida. Yo digo que es alto. 10. ¿Muy alto? 10 o 6. Nivel de deficiencia. Vamos, chicos, yo miro qué dice acá. Pues es que Yo no. también pienso que el 6, alto. Sí, porque... Creo que el 10 dijo que era que podía llevar a la muerte. Sí, el 10 es ya Sí, el el 6. Uy, no, porque es que el muy alto es el 100. El 10. El 10 es el más alto. 6. Muy alto, se ha detectado peligros que determinan como muy posibles generación de... Del túnel del Carpo. Ahí sería el 4, ¿no? Pues porque siempre está, todo el día se hace la misma actividad. Sí. Sí, es continua. El nivel de exposición es el 4. Pero yo digo que el nivel de eficiencia no sería el 6. El 6, colocamos el 6. Ah, bueno, listo. Es que estoy mirando aquí por fuera para poder mirar los instructivos. El nivel de probabilidad. Sería 24 porque él dijo que multiplicábamos el primero por el segundo. Entre 4 y 24, situación. Sí, ya se colocó el mismo. Entonces ya hay el mismo. No, se multiplica el tercero por el penúltimo. No, porque por eso le dio 6. 2 por 3, sí, 6. Por eso le dio 6, porque él multiplicó 2 por 3. Y ahí fue cuando dijo que automáticamente eso le daba el color. No, pero él dijo que se multiplicaba, era 6 por 10 y daba 60. Pero ese también se multiplica, 2 por 3, 6. No, así no es, se multiplica, es 24 por 10 y como resultado da el 240. Por eso, pero es que el sistema ahí lo hizo automáticamente. Exactamente. 4 se multiplica 6 por 4 y automáticamente el sistema multiplicó lo otro. Por eso dio el color amarillo. Exacto. Pero ¿y ese 10 sí queda así siempre? ¿O también se cambió el valor de ese 10? Ya miramos el 10 que era. El 10 es... Deja el mouse encima del nivel D, donde dice porque ahí se muestra muestra lo que está escrito. El 10 es... Nivel D. Ahí dice que es leve, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidades. No, entonces es 25 porque dice grave, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Ah, sí, puede ser. Pero en incapacidad laboral no es el túnel del Carpo, dicen que ya es una enfermedad común. Sí, ya la decretaron enfermedad común, ya no es de trabajo. Ah, pues ustedes dirán si dejan ese 10 o el 25. 25, dice lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Lesiones de enfermedades que no requieren incapacidad. Con nivel de probabilidad, pero que yo estoy mirando aquí. Sería 25. Sí, puede ser 25 porque si el dolor es muy grave en las manos, ¿cómo trabaja la persona? 25. Que automáticamente eso se cambia a rojo. Sí, porque ya pasa del nivel normal. ¿Qué pasó?
Uy, no, claro, no, ese está muy, muy por encima. Yo creo que no tiene Entonces un sería 10, porque solo A mí hay se me hace 100, que el 60, puntaje está muy 5 alto. y 10. Pues déjenlo en 10, a ver. Sí, 10. Yo también diría que 10. Sí, vuelve a su normalidad. Amarillo. ¿Y en eliminación qué colocamos? ¿Nada? ¿En la qué? En eliminación. ¿En qué? Eliminación, sustitución. Aceptabilidad del riesgo. El riesgo Aceptabilidad del riesgo, el de nosotros es no aceptable. aceptable, crítica por eso entre dos. No aceptable o aceptable con control de específico. Corregir o evitar medidas de control. 3. Mejorable. Mejorar el control de existente o depresivo. 4. Eliminación, no sé, yo miro acá. Es 2. No aceptable o aceptable con control específico. Mejorable. Mejorar el control existente. Dice que el 2 está entre 150 y 500. Pero es que en eliminación nos dice que es modificar el diseño para eliminar el peligro, pero pues no se va a eliminar, o sea, no podemos eliminar porque la única sería conseguir una máquina que hiciera el proceso de empacar, pero no creo que lo haya hasta el momento, ¿no? Sí hay máquinas. Ahí sería, ahí sería de pronto la capacitación y la implementación de una máquina que les ayude. Para mejorar el control existente, o sea, sería 3. En eliminación nos pongo algo o coloco sustitución por una máquina. No, porque la gracia es que la gente no se quede sin trabajo, entonces sería como... La podría dejar sin trabajo. Exactamente, como la capacitación e implementación de pausas activas que puedan disminuir el riesgo a padecerlo. Sí. Pero ese no iría en el otro lado. ¿La capacitación ya no va en el cuadro grande? Sí, ya va en el último, creo. En el último. En el de creo que es administrativo. Controles administrativos, señores. En ese. Medidas de controles administrativos, capacitación en riesgo ergonómico. Abajo, ¿qué escribiríamos? ¿Capacitación en qué? Capacitación en riesgo ergonómico. Sería lo mismo. Entonces, en eliminación puede ser como, para no quitarle trabajo a la gente, sería como implementación de maquinaria que haga pues algo útil para las manos, como masajes o algo así. Mira, dice, en la eliminación se trata de modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces sí tenemos que aplicar eliminación. Es modificar un diseño, o sea, de pronto la manera como se empaca o algo, implementar como un dispositivo mecánico. Modificar un diseño o un dispositivo. Dice, modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
Ese es un trabajo manual. Y si se modifica, porque si, como te digo, si nosotros aplicamos algo mecánico, se va pues a aumentar el desempleo. Entonces, si se implementa algo, no sé, como la forma de cambiar la postura de las manos a la hora del empaque. O la forma del campo de trabajo Hacer donde se relevo, trabaja. ¿no sería mejor hacer relevos entre los puestos para que una sola persona no haga el mismo movimiento todo el tiempo? También. Podría ser. Modificación de... No, pero la modificación queda difícil. Ahí sería de pronto rotación del personal. Exacto, así. Eso. Sí, eso está mejor. ¿En eliminación o en sustitución? Eliminación. ¿En sustitución más? Modificar el para eliminar el peligro, por ejemplo. Sí. Ahí ya no es nada más. No, ahí ya terminaríamos ese. Movimiento repetitivo de mecánica sobre el carpo, empacar. En el último, qué pena la chica que trabaja en la fábrica, en el último cuadro dice los EPP, que son los implementos de protección personal, ¿sí los aplican allá? EPP. Se utiliza el guante de nitrilo, se utiliza tapabocas Gafas. industrial. ¿Usan gafas? también. Sí. Las monogafas. Sí. Entonces coloco. Es que en la última sillita sí pregunta, dice equipos, elementos de protección personal. Ahí tocaría colocarse. Sí, yo creo porque pues como manejan Sí, ahí, químicos y gafas. pues deben de tener unos guantes. Ahí sí. ¿A qué lado está? Es que no la veo. Hola, mija, ¿cómo está? ¿Va a tomar tintico, mija? Es un poquito más a la derecha. Ahí se pasó. Por ahí. Ahí, por ahí. ¿Qué se puso en equipos de protección? En lo último, la palabra sí. Sí, en equipos y elementos de protección personal. Yo creo que sí, se coloca así. Creo que es así. Pues sí, pero Se o sea, colocan en como tal, los utiliza ella, como estaba diciendo, que los guantes, que las gafas de, no me acuerdo qué nombre dijo. pues sí, pero es que digamos que eso lo podemos utilizar para los químicos, ¿sí? Pero para este que es el de las manos, ¿no sería mejor como un guante que sostenga como la parte de la muñeca? No, porque es que los elementos de protección personal se utilizan o no se utilizan. Pues sí, pues no. Sí, y son unos guantes especiales que les dan a ellos. O sea, ella debe tener un nombre especial que le dan a los guantes o guantes normales. No, porque es que los elementos Guantes de de protección nitrilo. personal, incluido el uniforme y todo eso. ¿Guantes qué, Guantes perdón? de nitrilo. Guantes de nitrilo, ¿sí? Pero o sea, para todos los cuadros sería la misma protección. Para lo que No. ella hace, que estamos hablando Para del lo que trabajo nosotros de... hacemos, sí.
Porque, eso, por ejemplo, no, o los sea, muchachos que trabajan, que fabrican, ellos tienen que utilizar botas de caucho, tienen que utilizar guante mosquetero, tienen que utilizar casco, tienen que utilizar más cosas. Pero en la zona donde nosotros estamos solamente es el tapabocas, los guantes de nitrilo, las gafas. Ya. Bueno, equipo, en 5 minutos ¿Tú estás en la planta? cierro las demás salas para que vayan guardando y compartiendo lo que han hecho hasta el momento. ¿Tú estás en donde la Para hacer planta? la retroalimentación. Sí, pongamos ahí EPP, que quiere decir los guantes, tapabocas y monogafas. sí, pues lo común. No usan como Pues un antes de delantal, ¿no? guardarlos, ¿Cómo? No no usan un sé, yo uniforme. diría que antes de guardarlos, digamos, las 4, pues guiarnos, ¿sí? Porque bueno, ya sabemos que la segunda será de postura, pero pues nos hacen falta otras dos, ¿no? Me faltan unos números también. Producción. Y como eso se ve borroso. Movimientos repetitivos. ¿Lo puedes, porfa, subir un poquito para tomarle pantallazo o algo para yo? Toca, sí, toca mandarlo. ¿O cómo no los envía? Porque ahí no podemos sacar a toda la pantalla. O se los envío al grupo. Sí, porfa. Pero si lo envías al grupo, ¿no queda compartido a todo el mundo? Sí, claro. Sí. Creo que por aquí, por el chat, lo puedes compartir. Pero pues yo decía que antes de que lo compartieras, pues coloquemos las otras 4 que nos hace falta, al menos el inicio en clasificación, pues para saber al menos de qué vamos a hablar, pues para que tengamos todas parecidas lo mismo, ¿no? Sí, pero eso estaba mirando que todos tratáramos de tener lo mismo, pero es que se ve un poquito borroso. No lo veo. Creo que nos hizo falta lo de medidas de intervención. De medidas de prevención. ¿Cuál? ¿En la última? ¿En elementos de protección? No. La que se ve el cuadro grande que va antes de equipos y elementos de protección. Esa es la de controles administrativos. Esa es la que estábamos diciendo que era capacitación. Pero yo le digo que hoy ya estamos acá. Nosotros podemos colocar capacitación sobre el riesgo biomecánico, la forma de las posturas. Las posturas mantenidas. No, porque la forma de la postura lo que yo trato de decirles es que, bueno, ya tenemos uno completo, pero para nosotros tener lo mismo, digamos a donde dice clasificación, que es biomecánico, eso debemos poner los otros 4 que nos hacen falta. Digamos, si ya tenemos el biomecánico, nos hace falta el químico, y no me acuerdo cuáles son los otros. Pero son físico. Físico, ajá. ¿Y cuál era el otro? Espérate, yo te digo cuáles son. El de orden público. Ah, el público, sí, puede ser también. Químico, físico, público, y nos haría falta uno. Psicosocial. Sí, psicosocial. Pues para al menos tener una idea de que podemos seguir haciendo
sin necesidad de estar conectadas. Riesgos públicos, riesgos social, riesgos físicos. Yo tengo riesgos, más que riesgo. Yo tengo riesgos públicos, tecnológicos, locativos, psicosocial, biomecánico. Entonces, ¿qué temas vamos a escoger? ¿Químicos, físicos? ¿Y cuál otro? Psicosocial. Ok, pero podemos escoger cualquier tema que tenga que ver con ellos, ¿cierto? Con esos 4. Sí. Ah, ok. Ay, no sé, ¿no irían todos en el mismo cuadro, solo separados por comas? Pues no sé, ¿no? No, así como lo está haciendo bien. Porque sí, toca individual porque todo no se puede juntar. Psicosocial. Está bien. Físicos, químicos. ¿Cuál otra tarea vamos a escoger? Físicos, químicos, psicosocial y público. Son 4, ¿no? Sí, señora. ¿En psicosocial qué ponemos? En el psicosocial puede ser de recepción, la recepción de la empresa. Arriba ya hay uno, ¿no importa? No, ¿Ya? se están confundiendo. Sí. O sea, del mismo Cargos que cogimos de producción, tenemos que sacar el químico, el físico, el público y el psicosocial. Digamos, el químico, pues a la hora de ponerse los guantes, ese tiene un químico, la inhalación de los otros químicos que utilizan para la creación de los guantes. El físico puede ser la postura o todo el tiempo de pie. El público puede ser cuando atraviesan las cajas o algo así. Y el psicosocial es cuando hay como mucha carga de trabajo, cuando les toca como duplicar el trabajo, pero en la misma área. Sí, es una carga mental, algo emocional. Exactamente, Sí, pero grado de estamos hablando responsabilidad. sí, exactamente, pero estamos hablando todo de la misma área de producción. Nosotros no nos podemos ir a mirar toda la empresa, sino estamos metidos solo en la producción. Solamente un punto. Exactamente, o sea, cuando dice producción, planta, operación y el resto, todo eso se copia y se pega hacia abajo, porque es lo mismo. Es la misma operaria. ¿En qué tareas desempeña el físico? En el manejo, puede ser manejo de máquinas. Exactamente, y entonces ahora sí, cuando toca calificar y poner puntaje, poner si es químico, los movimientos y todo eso, ahí sí todo es diferente. No, porque yo le pregunté al profesor que si era de diferentes cargos y él me dijo que sí que hay diferentes cargos. No, toca hacer ese pues análisis. Sí, por eso, pero por ejemplo aquí lo que yo digo es, a ver, lo que yo digo es por decir algo, la operaria puede manejar, ¿en qué puede manejar la parte psicosocial? ¿En qué parte maneja la parte psicosocial? Pues por eso yo le digo, o sea, lo maneja cuando tiene mucho estrés de trabajo. Exacto, a la hora del empaque, que no sé, la producción se atrasó y le tocó doblar turno o algo así. Por eso le digo, nosotros estamos solo especializados en la producción, por eso nos toca sacar esas 5 cosas en la producción, porque si nos regamos por toda la empresa, en toda la empresa va a haber problemas. Sí, podría ser de pronto, ahí sí, en el psicosocial, de la misma producción, pero en qué tarea que esté desarrollando la persona,
en las tareas que esté desarrollando la psicosocial. Por eso te digo, o sea, si ella es de producción y le cargan el doble de trabajo, digamos que en una hora tenga que guardar más de 1000 guantes, y si ella al día solo empacaba 500, pues le están doblando el trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces es una carga psicológica. Entonces, en descripción, ¿qué pongo? En el psicosocial. Alto Responsabilidad, carga laboral, ¿será? Carga, espera, yo le digo. Sí, carga laboral y mental. Exacto, carga mental produce el grado de responsabilidad que tiene la persona y la complejidad de la tarea que tiene que desarrollar. Sí, ahí estás bien como estás escribiendo, cargo mental y laboral. Cargo mental no, cargo... Sí, la carga mental que tiene, que genera emociones. O carga emocional. Algo, no. Solo como carga laboral. Ahí tiene que ser en la descripción. Ahí no aplicaría entonces el de estrés laboral por la carga. Sería más bien estrés laboral, no carga, porque carga es laboral. Sería más bien estrés laboral. Ahí no es carga laboral, lo que pasa es que todo eso es función laboral. Ahí que genera en la parte psicológica de la persona, genera emociones, genera altos grados de responsabilidad o bajos o medios grados de responsabilidad, ¿sí? La complejidad de la tarea que tiene que desarrollar. Entonces, en efectos posibles en la salud. El estrés, la ansiedad que genera en la persona, el estrés constante en el que anda la persona. Buen equipo, ¿cómo les va? Vayan guardando porque ya todos están en la sala principal para hacer la retroalimentación. Y la fuente. La fuente, miramos. Fuente, pues ninguna, simplemente es la carga. Yo no le doy ninguna fuente. Entonces, mientras tanto, hagamos la descripción de físicos y químicos. En físicos, ¿qué colocaríamos? Milagro no se apagó. Deja de compartir ya porque ya todos están ingresando. Ay, pues guárdalo y nos lo mandas. Sí, yo creo que guardando y enviarlo para que pues el resto ya nos podemos guiar. Sí, con eso nos podemos guiar. Buen equipo, ¿cómo le fue? Cuéntenme. Yo sé pues que esta no lo tarea... terminamos todo, pero pues pienso no que es en lo que fácil. hicimos nos fue bien. Listo, esto no es fácil porque esto es extenso de tener conocimiento, simplemente es un abrebocas de este curso. Esto no lo van a ver en ningún otro lado, ni en los que estudian salud ocupacional se lo dan en su carrera. Esto lo tienen que aprender independiente, una matriz de riesgo dependiendo del tipo de empresa y tamaño. Yo cobro demasiado dinero por eso. Es muy importante que ustedes sepan cómo se diseña una matriz, que la persona que se encarga de esto estudia y evalúa cada riesgo a lo que está expuesto. Por eso esta matriz, esta evaluación o este diseño se hace en el puesto de trabajo, en un tiempo prolongado, mirando las funciones, tareas, todo y todas las medidas de control que tiene o no tiene la empresa y él propone. Y esto es una matriz, por eso se hace en un archivo en Excel, porque esto es demasiado grande. Entonces les voy a mostrar un videito de lo que son las medidas de intervención para que de pronto les tenga un poquito más de claridad. Más sin embargo, ustedes pueden buscar en el material de estudio o acá en YouTube lo que hay es videos de cómo ustedes aplican las medidas de intervención.
Buenos días, el día de hoy vamos a tratar las medidas de intervención que nos presenta la GTC 45 del 2012. El grupo está conformado por Luisa Fernanda Vega Gutiérrez, Ingrid Lorena López Peña y Anelis Granobles Oviedo. Según el objeto de la GTC 45, es proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Las organizaciones podrán ajustar estos lineamientos a sus necesidades tomando en cuenta la naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Según la GTC 45, al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía. A. Eliminación. B. Sustitución. C. Controles de ingeniería. D. Señalización, advertencia o controles administrativos o ambos. E. Equipo de protección personal. Según la GTC 45, en el 3.2.8, las medidas de intervención. Una vez contemplada la valoración de los riesgos, la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren nuevos controles. Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de riesgos, es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de la lesión o daño, de acuerdo con la jerarquía de los controles contemplado en la norma NTC OSA 18001 del 2007. A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles. Eliminación. Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Sustitución. Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, entre otros. Controles de ingeniería. Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, entre otros. Controles administrativos, señalización, advertencias, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. Equipos y elementos de protección personal. Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistema de detección de caídas, respiradores y guantes. Listo. Entonces, la GTC 45 está en el material de estudio. Ustedes buscan ahí la GTC 45, la pueden descargar en internet. Esto es simplemente una abrebocas, como le digo. Yo acá en estas sesiones trato de darle lo más clave de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta es como el esqueleto del sistema. Si nosotros no hacemos una buena matriz, no vamos a tener un excelente sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una de las cosas que en auditoría se solicitan. Muéstrame su matriz de riesgo. Vamos a ver si ustedes tienen unas medidas para mitigar esos riesgos, simplemente copian por copiar las cosas, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes sobre esta actividad que hicimos el día de hoy. Profe, una preguntita. ¿Terminamos de elaborar lo que nos faltó y la subimos al territorio? Sí, señorita. Aquí es simplemente para que ustedes vayan avanzando en las actividades, por eso los coloco en grupos. Si ustedes me dicen, no, profe, no vamos a trabajar en equipo, yo apenas termine de dar la explicación, termino la sesión, porque la idea es que ustedes aprovechen este espacio para que vayan retroalimentándose unos a otros. De pronto alguna persona no entiende y otra persona lo retroalimenta, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan trabajar en equipo y vayan adelantando. Hay actividades que la pueden terminar rápidamente en el espacio que yo les doy acá para que trabajen en línea. Todas las actividades que se hagan acá, cada quien la tiene que montar individualmente en la plataforma, independientemente si ustedes la terminaron y se la pasaron a todos los miembros del equipo, no importa, si es la misma, pero lo importante es que cada quien la coloque en la plataforma, porque igual, como les digo, estas sesiones quedan grabadas para que ustedes puedan ver la repetición. Ya ahorita terminé de editar la de ayer, esta no la voy a editar, la paso rápido para que ustedes puedan
tener más claridad sobre el tema. ¿Preguntas? Si no, cerramos la sesión y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿En la matriz se debe hacer con diferentes temas o con un solo tema desglosar todo? Bueno, cuando tú te refieres a temas, me imagino que te refieres a un solo puesto o a un solo proceso. Lo puedes hacer por un solo proceso o lo puedes hacer con diferentes procesos. No importa. Lo importante es que tú aprendas a identificar cuál es el factor y a qué riesgo equivale. Cuáles son las medidas de intervención que tú le colocas, porque lo otro es simplemente saber valorar en la tabla. Que yo considero que esto es un riesgo y le voy a colocar un 2, un 6, un 10. Ya eso es decisión de cada quien. Lo que yo voy a entrar a evaluar es que me sepan colocar cuál es el factor, a qué riesgo equivale y cuáles son las medidas de intervención que ustedes proponen. Gracias, profe. ¿Otra pregunta? ¿O todo claro? No es una pregunta. Una. Digamos que en mi grupo lo que más estaba dificultando eran los controles de existencia, ¿sí? Entonces, pues no me quedó muy claro que era fuente, medio e individuo. Listo. Entonces, vamos a un ejemplo normal. ¿Usted está trabajando, señora Ángel? ¿Sí? ¿Angie o Ángel? Angie. Angie, ¿usted está trabajando actualmente? Sí. ¿En qué trabaja? Cuénteme. Yo soy patinadora en una empresa de confección de maletas. Ok, listo. Dígame un riesgo al cual usted está expuesta, un factor de riesgo. Pues digamos que a los movimientos repetitivos. ¿Utilizando qué herramienta? ¿O qué? ¿Por qué dice que está expuesta haciendo qué? Pues de pronto manipulando las tijeras, en el momento pues de rematar los bolsos, se utiliza una tijera como muy filosa, entonces siempre tiende a uno a cortarse las manos. Listo, entonces vamos con esa herramienta. Estamos con el movimiento repetitivo, que es un factor de riesgo, ¿qué? ¿Un riesgo es equivale a qué riesgo? Biomecánico. Biomecánico, correcto. Listo, y ese puede causarle el problema del túnel del carpo, ¿sí? Ojo, si se corta, ya eso es otro factor de riesgo. Solamente vamos a movimientos repetitivos que le afecta sus manos, el problema del túnel del carpo. Listo, ¿cuáles son los controles existentes? ¿Cómo es la tijera? La fuente es la tijera con el que está haciendo los movimientos repetitivos. ¿Tiene alguna medida de control esa tijera? ¿Existente sí o no? No. Listo, se deja en blanco, porque la tijera no tiene ninguna medida de control. En el caso de que yo les coloqué de postura inadecuada, en este caso la medida de control era porque era una silla ergonómica. En este caso la tijera tiene alguna ergonomía o es una tijera de esas normales. Listo, entonces usted coloca no, porque no hay ningún control existente. El medio es el puesto de trabajo. ¿Tiene que ver algo con los movimientos repetitivos? ¿Sí o no? ¿Se te corta qué? El medio es su puesto de trabajo. ¿Tiene que ver algo con el factor de riesgos de movimientos repetitivos, sí o no? Pues a mí me parece que no. Ok, se deja en blanco. Ahora vamos con el individuo. En este caso es usted. ¿Usted hace pausas activas en las manos, sí o no? Sí, señor. ¿Cada cuánto tiempo? Cada vez que cambio de tarea, por ahí descanso 5 o 10 minuticos. Listo, entonces el control existente en el individuo es pausas activas en las manos. ¿Me he hecho entender o necesita otro ejemplo? No, profe, ya entendí. Gracias.
Listo, entonces esa era Angie. Ángel, está preguntando, Ángel Vega. Profe, no es una pregunta, sino que pues me parece no, es que mañana tengo una clase a las 3 y pues de pronto no puedo entrar a su clase. Tranquilo, como le he dicho a los demás, vean la repetición. Ya hoy voy a tratar de montar la de ayer y la de hoy rapidito, porque siempre la edición se demora. Esta no la voy a editar, esta se la monto enseguida en YouTube. Y a ti te tocaría entonces, mañana que es viernes. Sí, mañana es viernes. Mañana es viernes. Trataré de que el mismo viernes en la noche tengas la repetición para que puedas ver lo que se hizo y montar la evidencia. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Listo, señores. ¿Alguien más va a preguntar para cerrar la sesión el día de hoy? Profe, qué pena. Yo tengo una duda. En el cuadro donde dice peligro, en la clasificación, ¿cada una va por separado, o sea, en un cuadrito? ¿O pueden ir, le pongo un ejemplo, biomecánicos, coma, químicos, coma? No, señora. Todos son por separado. Usted no me puede colocar todos los riesgos ni todos los factores juntos. Se evalúa uno a uno, de manera individual. Ah, listo, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Una pregunta. Sí, yo. Sí, profe. Dígame. Una pregunta. Si la matriz de riesgo que realicemos hoy tiene para hacer correcciones, ¿tenemos oportunidad para volverla a subir? ¿Su merced nos hace las correcciones a tiempo? ¿O Señora, quedan si usted me la sube hoy, yo mañana la califico y mañana le hago las correcciones. Pero si usted me la sube el 31, que es el último día, obviamente que las correcciones no las va a poder ver usted porque me las montó ya el último día. ¿Me hago entender? Sí, señor. Gracias. Por eso yo les digo, vayan evacuando. Por ejemplo, esta mañana califiqué ya a los que han montado la imagen. Eso no tiene ciencia. Que todos los chulitos quedaran en verde y sacan 100. Si no tienen todos los chulitos en verde, le faltaron 2, le coloco 80. Pero si le faltan más de 2, le coloco 60. ¿Qué quiere decir eso? Que esa prueba o esa evidencia le va a salir no aprobada. Le va a salir con la letra D. En el caso de la matriz, yo comienzo a mirar lo que les digo. Sí identificó que es un riesgo y cuáles son los factores. Vamos a ver qué medida colocó. Yo tampoco aquí me voy a volver exigente porque yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero trato de que sea algo entendible. Entonces yo ahí es donde me voy a basar. Que hagan bien las cuestiones de cómo identificar y clasificar esos riesgos. Si usted me la coloca hoy o mañana, yo el sábado se las califico y ahí les llega una notificación de que, saqué buena o una corrección. ¿Ya? Yo les hago las observaciones cuando no cumplen el 70%. Cuando cumplen con el 80 y el 100, ahí les llega una rúbrica de que cumplió con la tarea. ¿Me hago entender? Listo, profe, gracias. Bueno, señores, ¿alguien más va a hacer preguntas para dar por terminada la sesión del día de hoy? Sí, yo. Si el peligro fuera de quemadura, ¿cómo se podría clasificar? Eso va en riesgos mecánicos. Cuando usted trabaja con máquinas y herramientas, a usted le puede pasar un golpe, un puncionamiento, una cortadura o una quemadura, va en riesgo mecánico. Listo, profe, muchas gracias. Profe, pero si se quema por decir algo con un químico. Bueno, ya usted es la que sabe, usted es la que identifica con gases y vapores, pero ya quemaduras no sería un factor de riesgo, ya va como una consecuencia, ahí es la diferencia. Ya. Gracias. Bueno, señores, no siendo más, nos vemos el día de mañana, tipo 3 de la tarde. Si pasa alguna novedad como la que pasó hoy, yo les estoy informando. Bueno, gracias, profesor, muy amable. Gracias, profe, muy amable. Mañana. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe.